Genial, muchas gracias. Entonces, la clase de hoy es conocer los inicios del pensamiento sociológico. Eso es lo que tenemos que buscar como la base de nuestro curso. Entonces, en este aspecto, cuando hablamos del inicio de la sociología, tenemos que hablar también del inicio de la ciencia. ¿Mm? La sociología se va a preocupar por el concepto de razón, secularidad y progreso, que son los temas que, en cierta manera, esta proto-sociología o el inicio de la sociología va a comenzar a pensar en relación a estos cambios que se van a gestar. Entonces, dentro de las fuentes históricas en torno a la teoría social, tenemos que darnos cuenta que la ciencia comienza a aparecer ya con la época del Renacimiento en Europa, siglo XV más o menos, ¿cierto? Donde Europa va cambiando. Después de la caída de Constantinopla, la mayoría de los intelectuales viaja y se instala en Florencia y comienza toda una traducción de los textos antiguos y volver a replantearse los grandes temas, ¿cierto? Que se habían dejado de lado. Recuerden que Europa no tenía conocimiento del griego, solamente del latín, leía los clásicos del latín. Con la llegada, ¿cierto?, de los sobrevivientes de la caída de Constantinopla y la instauración de estas personas en Florencia, comienza una traducción de los textos clásicos, Aristóteles, Platón, y muchos de los filósofos, ¿cierto?, que estaban escritos en griego. Esto va gestando todo un florecimiento también en las ciencias. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que durante el siglo XVIII, este estímulo ya que se radica en torno al siglo XV, siglo XV-XVI, se extiende como un proceso de avance científico donde se establece la curiosidad del ser humano por entender lo social y entender la ciencia específicamente. Entonces, si nosotros hablamos de los aportes que hicieron Kepler, Galileo, Copérnico y Newton en torno a lo que se va a entender como las ciencias, es muy interesante, sobre todo el concepto de Copérnico, este giro copernicanos, donde eh, eh, considera y establece de que la Tierra no es el centro del universo, sino el Sol, que Kepler se da cuenta que la Tierra gira en torno alrededor del Sol, ¿cierto? Galileo, con todos estos procesos y descubrimientos también en torno a la técnica, a la ciencia de las matemáticas, para qué decir el avance que se propone en torno a la física con Newton. Todos estos elementos se van a gestar, ¿ya?, como un mecanismo que va a ir impulsando el desarrollo del conocimiento y que va a ir desafiando al ser humano a replantearse la realidad y a necesariamente establecer ciertas ciencias que involucren este conocimiento en torno a lo social. Ahora, esto obviamente nace desde una problemática epistemológica, o sea, del conocimiento, que involucra específicamente establecer un método para conocer. Entonces, la filosofía racionalista y la ciencia natural forjan el ambiente ya propicio para comenzar a pensar una ciencia que establezca o explique las relaciones sociales o la forma en que la sociedad se va comprendiendo. Los dos grandes vertientes de esto es el racionalismo, que el gran representante del racionalismo, no el único, pero uno de los importantes, René Descartes, y por el lado del empirismo, Francis Bacon, ¿ya?, que no es que no es el único, pero sí uno de los principales. En el caso del racionalismo, Descartes, a través del discurso del método, de esta duda metódica, pienso, luego existo, lo que busca Descartes es establecer un método que le permita mejorar el conocimiento que hasta ese momento se ha establecido. Entonces él dice, hay que derribar todo lo anterior y buscar una forma que nos permita conocer adecuadamente. Entonces, él parte del concepto de racionalismo diciendo que el ser humano tiene a priori ciertas ideas que le permite conocer la realidad, o por lo menos avanzar en este concepto de la realidad y del método. Por tanto, Descartes corresponde a esta escuela del racionalismo donde hay ciertas ideas a priori, ¿m? Que el sujeto trae en sí mismo y que le permite, ¿cierto?, avanzar en el conocimiento. En cambio, Francis Bacon, que también busca una forma de establecer un método, ¿no?, que le permita conocer, él parte de la base del empirismo, donde a través de la inducción, recuerden, el concepto de inducción va a ser un tema fundamental en el desarrollo de la ciencia, porque buscar en la realidad, a través de los hechos,
la comprobación de estos hechos. Entonces, el empirismo, a diferencia del racionalismo, establece que el ser humano debe buscar el conocimiento a través de la experiencia. Y esa experiencia debe ser comprobada a través de un proceso o de un método. Entonces, en ambos casos, ¿cierto? El empirismo y el racionalismo van a ser búsquedas paralelas sobre un mismo fin, un método, y que ese método nos permita analizar y comprender la realidad que nos envuelve. Obviamente toda esta realidad va a estar después, va a desembocar en la teoría y en la propuesta filosófica de Kant. Pero no es el tema que nos toca trabajar ahora, pero fíjense que ya en este aspecto de esta protociencia, este caminar hacia la ciencia como tal, nos muestran la manera en que la historia de la ciencia va tomando diferentes caminos. La sociología es producto de este camino de la ciencia que busca un método para comprender la realidad, ¿cierto? Comprender la naturaleza y las leyes que están compuestas en esta naturaleza. Entonces, muchos de estos teóricos plantean de que así como la naturaleza tiene ciertas leyes, la sociedad también va a estar regida por ciertas leyes, la cual va a ir descantando en el ámbito de lo que la sociología va a proponer. ¿Mm? Entonces, esto nosotros lo podríamos plantear con un concepto bien conocido que es el paradigma. ¿Mm? El término paradigma, en el griego paradigma, significa modelo o ejemplo. En algunos casos también significa demostrar. Entonces, Thomas Kuhn, un filósofo de la ciencia, toma este concepto de paradigma para establecerlo en torno al conocimiento también, esta capacidad de conocimiento, de sentido de existencia, de criterios de validez, de estructura de sensibilidad que arrojan al ser humano, ¿cierto?, en esta comprensión de la realidad. Entonces, un paradigma es lo que nos envuelve en torno a este concepto de qué podemos conocer, cuáles son los criterios de ese conocer, ¿ya? Los criterios de validez, o cómo afecta dentro de nuestra sensibilidad, o sea, la percepción que tenemos de la realidad que nos envuelve. Una forma más simple de decir todo esto es con el concepto de cosmovisión. Nosotros como seres humanos estamos inmersos en una cosmovisión, en un paradigma que nos determina la manera en que conocemos el mundo. Por ejemplo, el conjunto de experiencias, creencias y valores donde el sujeto percibe la realidad. O sea, usted está dentro de un paradigma que lo determina a cómo debe percibir la realidad, y en cierta forma este paradigma legitima o va a legitimar esos procesos que nos ayudan a entender la realidad como tal. El problema con el paradigma es que va cambiando. ¿Mm? Hay ciertos procesos en que este paradigma ya no responde a todas las interrogantes que el sujeto, ¿cierto?, se propone, y genera que vaya siendo un proceso de transformación. Entonces, el paradigma es un modelo de conocimiento, es un modelo social, es un modelo cultural que nos determina y nos explica el mundo, pero que al mismo tiempo es movible, se va gestando de manera distinta en los diferentes procesos que nosotros nos vamos dando. Entonces, la sociología nace preguntándose el cambio de estos paradigmas. ¿Mm? ¿Y por qué se generan estos paradigmas? Entonces, hay dos modelos culturales que nosotros ya hemos vivido y estamos viviendo aún en algunos casos. El paradigma de la premodernidad, donde Dios era la explicación de todo, esta visión teocéntrica de la realidad, donde Dios es el autor de la vida, Dios es el que constituye a la persona, de acuerdo al relato cristiano, Dios es el autor de la naturaleza, recuerdo al relato de Génesis. Entonces, por lo menos hasta el siglo XII, siglo XIII, después de Cristo, con la escolástica, el paradigma teocéntrico fue la base de la explicación de todas las cosas. No quiere decir que eso generó que no hubieran otras formas de explicación, pero como la iglesia tenía el predominio de, de la educación, de la cultura, siempre impuso la visión teocéntrica. ¿Mm? Eh, pero posteriormente a eso, al Renacimiento, como hablábamos, siglo XV, el, la Ilustración, el Iluminismo, que se va gestando en Europa, y después ya la entrada misma de la modernidad, aparece este concepto antropocéntrico, que es el otro paradigma que a partir del siglo XVI
comienza a instaurarse fuertemente en Europa con otro mecanismo de conocimiento, como decíamos, el de Descartes, el de Francis Bacon y otros más que van a estar presentes ahí. Por ende, la modernidad establece al ser humano, al sujeto, como el fondo y centro de la realidad. Todo ahora se explica a partir del sujeto, específicamente de la razón. Ahí empieza todo el concepto de racionalidad, ¿ya? Que deja de lado el modelo teocéntrico. No quiere decir que el modelo teocéntrico no exista hoy, no, está presente porque todavía hay aspectos de la sociedad que lo aceptan como el mundo creyente, que busca explicar cierta realidad a partir de él. Pero claramente la modernidad es la que extiende toda su influencia en la genialidad de nuestra sociedad. Ahora, nosotros estamos expuestos a otro paradigma que nace en los años 70, ¿cierto? De nuestra era, 1970 en adelante, que empieza a hablarse de posmodernidad. No lo voy a explicar ahora porque cuando entremos al proceso de la posmodernidad lo voy a explicar muy bien. Pero en cierta manera nosotros hoy día estaríamos bajo estos tres paradigmas: premodernidad, modernidad y posmodernidad. Algunos le llaman hipermodernidad, va a depender del contexto y la escuela que venga. Pero estos tres modelos conviven entre sí, porque aún hay sociedades que son premodernas. Ya, de hecho, nos damos cuenta, eh, hay comunidades que todavía aceptan muchas de estas explicaciones donde la ciencia no la ha reemplazado. Y por otro lado, la ciencia, ¿cierto?, tiende a explicar todo a partir de su método y de su paradigma. Entonces, la sociología se preocupa de ver estos tránsitos de modelos culturales, de paradigmas y cómo van cambiando. Estos paradigmas involucran, ¿cierto?, a toda la realidad que nosotros conocemos y específicamente tiene sus raíces en ciertos procesos socioculturales, económicos, que van movilizando estos paradigmas. Por ejemplo, algunos dirían que el paradigma moderno nace con la Reforma Protestante, 1517, ya que estamos a las puertas de celebrar otro aniversario de eso, ¿ya? Pero algunos van a decir, no, la modernidad nació con los descubrimientos, perdón, de los nuevos continentes, América, ¿cierto? Por los españoles, después por los portugueses. Algunos van a decir, no, nace con la imprenta, el invento de la imprenta. Bueno, no hay un hecho puntual que arroje el inicio de una época tras otra. Simplemente esto se va percibiendo en la realidad que va cambiando, porque va cambiando la manera de percibir la realidad, los valores, las convicciones. Eso nos muestra que hay ciertos modelos que van quedando atrás, ¿cierto? No desaparecen totalmente, pero ya no son lo principal, y otros modelos que van avanzando en esta descripción del mundo. Entonces, vamos a hacer un descanso en un momento, ¿ah? Entonces, dentro de esta protociencia, esta protosociología, ¿no?, los cimientos de la sociología como tal, estamos en ese proceso, entender cómo nace la sociología, eh, se van estableciendo ciertos procesos. Hay ciencias que ya, como la física, en torno a la astronomía, ¿cierto?, a las ciencias naturales, en torno a la biología, que ya van a explicar el tema del misterio del universo y de la Tierra. Eso viene hace mucho rato con Galileo, ¿cierto?, con Newton y con otros que le van a seguir nuevamente. Lamarck, que es uno de los padres del evolucionismo, no solamente es Darwin, Lamarck mucho, ¿cierto?, más antiguo, y que en cierta forma Darwin se basa en él para hablar del evolucionismo, pero que está todo en ese aspecto de este nacimiento de la ciencia como tal. Entonces, y también se preocupa en esa época de entender, bueno, si estas ciencias están explicando el mundo, en cómo se conformó, en estas leyes físicas y naturales, cómo entendemos el cambio social. Entonces ya aparecen las propuestas desde una filosofía política, no de una sociología, para entender el ámbito de la sociedad y sus cambios. Entonces, esta llamada economía política o filosofía política busca explicar de diferentes maneras estos cambios. Y ahí hay tres autores clásicos, Hobbes, Locke y Rousseau, que van a tratar de entender cómo nace la sociedad. No son sociólogos, no hay sociología de por medio, sino simplemente una filosofía política.
o una economía política. ¿Qué dice Thomas Hobbes? Que se le llaman a estos estudios o a estos autores los contractualistas. Ahora van a saber por qué se le llaman contractualistas. El estado de naturaleza, o sea, cómo existe el ser humano en sus orígenes, a esto se le va a llamar estado de naturaleza. ¿Cómo se da el ser humano en su realidad? Antes de configurarse la sociedad. ¿Cómo se establece? Entonces ellos hacen una idea abstracta del estado de naturaleza. El hombre o el ser humano en su realidad como tal. Hobbes dice que el ser humano en su estado de naturaleza son sujetos agresivos. Porque como el ser humano comparte las mismas cualidades de inteligencia y de fuerza, eh, está la posibilidad que compitan o se enfrenten unos a otros por objetos o situaciones que les llaman a ese conflicto. Entonces, lo que acuña Hobbes en su libro Leviatán es: el hombre es el lobo del hombre. O sea, el ser humano tiene miedo de sí mismo o de su prójimo frente a la realidad que lo constituye. Porque en este caso los más fuertes, los más violentos podrían atribuirse los beneficios de la sociedad. Entonces dice Hobbes, para que no haya este problema de esta guerra de todos contra todos, hay que establecer un contrato social. ¿Cuál es ese contrato? Donde el sujeto renuncia a todos sus derechos, específicamente la libertad, para verse tutelado por un organismo, una institución, que le asegure paz y seguridad. ¿Ah? Entonces, ¿cómo nace la sociedad? Diría de Hobbes desde el punto de vista de la filosofía política, es a través de un contrato. Yo cedo mi libertad y mis derechos al monarca a cambio de paz y de tranquilidad y de seguridad. Entonces establece un sistema político del absolutismo, tratando de validar la monarquía en esa época. Él establece de que este tipo de organización, este tipo de contrato, nos asegura vivir en tranquilidad. Entonces, él diría que la sociedad, o esta idea de formar la sociedad, nace a partir de este contrato donde entregamos nuestros derechos y específicamente nuestra libertad a cambio del favor del gobierno, en este caso la monarquía. Y ahí va a solucionar el problema de la agresividad y la violencia y de esta guerra de todos contra todos. John Locke, que es un liberal de la época, hablando en 1632, 1704, él dice que en cierta manera el ser humano vive en ciertas comunidades, donde estas comunidades se han establecido a partir de la sociedad, de la propiedad privada. Entonces, el ser humano, para resguardarse en torno a su propiedad privada, porque él que acuña la frase muy recordada, mi libertad, se extiende hasta que comienza la libertad del otro. Entonces, ahí está el concepto de respeto en torno a lo que yo puedo hacer, siempre y cuando no transgreda los derechos y las libertades de los demás. Entonces, Locke está preocupado de resguardar el concepto de propiedad. Entonces, para que se genere ese ámbito de resguardar la libertad y la propiedad del otro, tiene que haber un contrato social también, donde yo renuncio como sujeto dentro de mi comunidad o colectividad a legislar y castigar. Yo no puedo hacer leyes, porque esas leyes podrían eh, eximir los derechos del otro, y tampoco puedo castigar, porque eso podría también pasar a llevar la libertad de los demás. Entonces yo eso se lo cedo a un tipo de gobierno, el cual me asegura mi libertad y mi propiedad, y yo concedo que él legisle, ¿cierto? Eh, y castigue de acuerdo a la falta o problemática que se puedan dar. Entonces ahí está el concepto de liberalismo, donde yo le doy al Estado ciertas atribuciones para que él pueda mantener el orden. Sobre todo el concepto de la propiedad, que le interesa mucho al hombre. Entonces esa sería la segunda manera de entender la sociedad como tal, ¿ah? Resguardando el beneficio de la propiedad privada y de las libertades. Jacques Rousseau, que si ustedes se dan cuenta por la fecha, él va a ser uno de los ideólogos de la Revolución Francesa, el gran, ¿cierto?
precedente de la Revolución Francesa, 1789, la Revolución Francesa, y Rousseau, ¿cierto? Siendo un filósofo de la época, también muy leído por Kant, admirado por Kant, él va a establecer algo contrario a los demás, desde cómo cuenta esta historia. Él dice, el sujeto, en su estado de naturaleza, vivía en plena alegría, no necesitaba la sociedad, porque vivía, ¿cierto?, teniendo la seguridad de lo que el medio le entregaba. Se le llama, en este caso, en el contrato social, que lo plantea en su libro, el buen salvaje. El salvaje es bueno, tiene todo para ser feliz. El medio le da todo. El problema es que cuando comienza a configurarse en sociedad, comienzan a aparecer los males. Porque mientras estaba en el ámbito, ¿cierto?, de su vida dentro de este ámbito de libertades, eh, no vivía tranquilo, pero cuando se empiezan a establecer ciertas normas, ciertas eh, formas de convivencia, el sujeto que es bondadoso por naturaleza comienza a gestarse una problemática dentro de su relación con los otros. Entonces, en cierta forma lo que dice Rousseau es que la sociedad vuelve malo al sujeto, porque el sujeto antes de la sociedad vivía bien y era feliz. Entonces, ya que no nos queda otra cosa que vivir en colectividad, en sociedad, porque cada vez más la modernidad va generando cambios en nuestro entorno, entrega los derechos a una comunidad, no a la monarquía, no al Estado, sino a la comunidad. Y ahí establece el concepto de democracia, ¿cierto? El gobierno del pueblo, donde en esta democracia, este gobierno tiene que mantener las normas, establecer ciertas normas para que el sujeto viva en tranquilidad y en paz. Entonces, dentro de estas tres explicaciones, lo que se busca específicamente para nuestro interés es mostrar cómo se explica el nacimiento de la sociedad, ¿ya? Y estas serían ciertas teorías protosociológicas o presociológicas que están buscando entender cómo surgió lo que hoy día nosotros hemos normalizado como la sociedad o el mundo real. Por un lado, dándole énfasis al contrato, estableciendo ciertos privilegios o quitando otros. Entonces, la sociología a partir de ahí, ¿cierto? Empieza a encaminarse a cuáles van a ser sus índices de interés o cómo entender la sociedad que nos va generando, ¿cierto?, estos cambios. Ritzer, en su teoría sociológica clásica, que es lo que van a leer ustedes, establece, en general, la Ilustración se caracterizó por la creencia de que las personas podían comprender y controlar el universo mediante la razón y la investigación empírica. Recuerda, racionalismo, empirismo. Pensaban que del mismo modo que el mundo físico se regía de acuerdo con leyes naturales, ¿cierto? La ley de gravedad, todo lo que ustedes ven, la autopoiesis como ley biológica, era probable que el mundo social también tuviera sus propias leyes. Entonces, estos modelos de los métodos científicos va a ir traspasándose a un método de lo social. Por tanto, mediante el empleo de la razón y de la investigación científica, al filósofo atañía a descubrir estas leyes sociales, porque todavía no hay sociólogos. Son filósofos o pensadores que se están interesando por los cambios de la sociedad. Una vez comprendido el funcionamiento del mundo social, los pensadores de la Ilustración se trazaron una meta práctica, la creación de un mundo más racional y mejor. Entonces, la sociología nace con ese énfasis de pensar un mundo mejor y sobre todo de un mundo que establezca un cierto orden, porque la sociología nace en este quiebre, en torno al mundo antiguo comienza a desaparecer y se empieza a gestar un nuevo mundo a través de un cambio general, donde se tiende a tener una cierta nostalgia por lo anterior. Entonces la sociología nace como una ciencia que busca restablecer el orden anterior, pero al mismo tiempo generar este mundo mejor. Entonces, como hacían hincapié en la importancia de la razón, los filósofos de la Ilustración tendían a rechazar las creencias de la autoridad tradicional. Eso significa todo el modelo premoderno, la iglesia y todo lo demás que estaba presente anteriormente. Estos pensadores examinaban los valores y las instituciones tradicionales, las consideraban irracionales, opuestas a la naturaleza, inhibidoras del desarrollo, del crecimiento humano,
Y la misión de los filósofos de esta ilustración está inclinado específicamente a superar estos sistemas irracionales. Entonces, superarlos para establecer una nueva forma de conocer y de construir el mundo, que ha venido cambiando, ¿cierto? No solamente con los descubrimientos de la ciencia, no solamente con los descubrimientos geográficos, sino también con estos cambios que van gestándose en Europa a través, ¿cierto?, de lo que nosotros vamos a conocer como las revoluciones burguesas. ¿Cuáles son las grandes revoluciones burguesas? La revolución en Francia, ¿cierto? 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla, le cortan la cabeza al rey. Todo eso genera un cambio profundo en la sociedad europea, y después viene el proceso, ¿cierto?, de la revolución industrial en Inglaterra, donde comienza a haber una visión tecnocientífica del desarrollo y del progreso, comienza toda una industrialización, un cambio del agro a lo urbano, donde comienza a instaurarse lo que nosotros vamos a llamar después como el capitalismo. Toda esa lógica generó un cambio en el mundo y en la realidad inmenso. Y la sociología está naciendo en esa época, tratando de pensar estos cambios mm, en relación a lo que estamos, ¿cierto?, enunciando, de cambio social. Bien, son las 10:24. Tomémonos un descanso de unos 10 minutos, 15 minutos. Son las 10:24, ¿cierto? Un cuarto para las 11 podríamos volver y seguimos con la clase. Pero antes de eso, ¿hay alguna pregunta sobre lo que estamos explicando? No, una observación, básicamente estaba viendo ¿Sí? las teorías o las interpretaciones de estos tres autores, Hobbes, Locke y el otro es Rousseau, si no me equivoco. Rousseau. Eh, y bueno, lo primero que me doy cuenta es que si bien es cierto son cercanos, no son plenamente contemporáneos. O sea, van en ese mismo orden, Hobbes, Locke y Rousseau, por sus años de nacimiento. Por ejemplo, Locke y Rousseau nunca se cruzaron en la vida. Los primeros dos también fueron muy, o sea, no fueron, si bien es cierto, existieron en el mismo momento, pero no fueron contemporáneos totalmente. Y eso debe haber influenciado en sus puntos de vista de la visión que tenían. O sea, ahí se muestra el punto que hablábamos anteriormente, que la sociología muchas veces se observa desde nuestra experiencia, desde nuestra perspectiva. Y me da la impresión de que estos señores vivieron perspectivas distintas y por ende vieron las cosas de forma diferente. No sé, en mi impresión, no sé si estoy errado en mi No, apreciación. claramente, claramente. O sea, Hobbes se instaura en un momento donde él quiere perpetuar ciertas formas de institucionalidad, en este caso la monarquía. Locke ya está abierto a un ámbito mucho más, eh, ¿cierto?, de un libre pensamiento en torno a mantener una cierta libertad en el ámbito de lo económico y de los derechos. Entonces, no está a favor de perpetuar el poder de la monarquía, sino de hablar de un liberalismo donde las instituciones puedan funcionar sin la necesidad de esta tutela monárquica o del gobierno como tal. Y Rousseau, que es francés, totalmente distinto a los dos anteriores, él está pensando, ¿cierto?, en una sociedad donde por parte de los excesos de la monarquía se pueda autoorganizar sin necesidad de esta visión monárquica. Uno podría decir que Hobbes está muy centrado en el ámbito de lo religioso aún, porque él piensa que el rey es el sucesor, ¿cierto? O sea, el rey está establecido por Dios. Locke no le interesa mucho eso, porque es un pensador que va por una línea distinta, pero Rousseau apoya este concepto de, bueno, hay que sacar la monarquía y establecer un gobierno distinto. ¿Mm? Entonces, cuando le cortan la cabeza al rey en Francia, es también cortarle la influencia de la iglesia en torno a las disposiciones de la sociedad. Eso claramente muestra que son instancias distintas. Si ustedes se dan cuenta aquí, uno de los temas es la secularidad, cómo la secularidad se va dando, donde lo Ah, religioso va tomando y perdiendo espacio por una visión más de la razón. La razón va tomando fuerza en la manera en que se va ordenando la sociedad en torno a la visión de un progreso, como dice Locke, ¿cierto? Aquí hay que progresar, hay que avanzar, hay que generar cierto desarrollo, no estancarse en temas de la tradición o a posterior. Entonces, claro, la visión está muy buena, el resumen que usted hace
entendiendo que aquí se muestran los cambios de paradigma. En estos autores se va mostrando claramente los cambios de paradigma en torno a su propuesta de una filosofía económica o de una filosofía política. Alguien levantó la mano, no sé quién de los hermanos o hermanas. No, yo, profesor Alejandro, no que sobre lo mismo pensaba en cómo luego de que estos pensamientos de estos pensadores, ¿no es cierto?, estaban digamos, en el génesis de lo que después sucedería con la Revolución Francesa y cómo también después ese pensamiento comenzó a, a coexistir, porque así tal cual como está propuesto, coexistió y llegó de la misma forma acá a América y lo podemos ver, ¿no es cierto?, diseminado en cómo después empezó a influir, ¿no es cierto?, en Simón Bolívar, en la Logia Lautarina, etcétera, etcétera, y cómo comenzó a desparramarse por toda América, ¿no es cierto?, y que comenzó con lo que después empezaron con los procesos emancipadores de cada uno de los países y coexistieron las tres visiones, pues, y uno lo puede ver en diferentes episodios. Excelente, muy bien. Claro, después yo voy a describir los 5 procesos de la modernidad. Uno dentro de esos procesos es eh, esta emancipación, la lógica emancipadora de la modernidad, donde claramente a través de estos aspectos del iluminismo, ¿cierto? Después de la ilustración, todos estos caudillos que se formaron en Europa, ¿cierto? A través de su educación de la sociedad de esa época, vuelven a América Latina con todas estas ideas liberacionistas, porque está el auge, ¿cierto?, de estos cambios en Europa que quieren replicar en América Latina. Está claramente San Martín, Bolívar, como usted decía, el mismo Higgins, que se van a empapar de esta idea y van a querer aplicar esta misma lógica. Entonces, por eso está el concepto de que cuando empiezan a llegar los protestantes a América del Sur, América Latina, se van a aliar a estos personajes librepensadores que vienen con la influencia de la ilustración, del iluminismo, que buscan totalmente desmarcarse de la tradición y de la iglesia. Entonces, los protestantes que ya vienen con esa tradición, ¿cierto? Sobre todo en Inglaterra y lo que ha sucedido en las colonias inglesas en Norteamérica, que ya se ha dado el tema, ¿cierto?, de el liberarse del yugo inglés, establecerse como una nación, se va a replicar. La influencia de los franceses con la Revolución Francesa se va a replicar en América Latina con estos pensadores. Y el mundo protestante es bien recibido porque también viene con esas ideas, o sea, que obviamente también involucra quitarle poder al mundo católico. En esa época es la institución que genera este orden social de las manos del gobierno, llegando a tal caso que en 1925 se establece el tema de la división de los poderes, ¿cierto? Separación entre iglesia y Estado. Eso fue un camino largo que se fue dando, ¿ya? Y que fue, en cierta forma, erosionando el camino de la iglesia por todos estos cambios que se van dando, no solamente en América Latina, sino en Europa, que van a permear a todo el mundo en general. Así que estoy totalmente de acuerdo con su análisis. Excelente. Vamos al descanso entonces, 15 minutos, son las 10:30. Volvemos a un cuarto para las 11, ¿les parece? Gracias por sus preguntas e intervenciones. Nos vemos. Muchas gracias por grabar. Entonces, sigamos con esta temática en relación a lo que estábamos tratando de explicar. Bueno, dentro de este proceso que nos va mostrando este cambio, que va a estar siendo cruzado por estos conceptos de la razón, por la racionalidad, la secularidad y el progreso, uno de los puntos fundamentales es la creencia en el progreso. O sea, lo que llevó a que las sociedades fuesen cambiando, se fueran rearticulando, va a ser este deseo de llegar a una transformación que involucre, ¿cierto?, el bienestar de todos. Ahora, este progreso
también va a generar un incremento en la condición moral, social y material de la raza humana, porque va gestando también cambios en estos espacios. Entonces, hay dos visiones en torno al progreso. Los optimistas, que consideran que el progreso es algo que nos va a permitir establecer mejores sociedades, y los otros son los que no son tan optimistas, que en cierta manera ven que el progreso tiene altos costos también en lo humano, y no solamente en lo humano, sino también en el ámbito de nuestro medio ambiente y, ¿cierto?, en torno a la naturaleza. Todos estos procesos van acompañados de esta expansión geográfica, este término del orden feudal que se cambia a través de estos estados-nación, que van generando un crecimiento demográfico y que por supuesto van transformando todo lo que nosotros conocemos en Europa. Entonces, el progreso va a estar de la mano del nacimiento de las ciencias sociales y específicamente de la sociología, porque se va a dar cuenta, como decíamos anteriormente, de los cambios que van a ser vistos como algo positivo, pero también de los grandes costos que se van a dar en torno al ámbito del desarrollo industrial, del imperio que se va extendiendo a través del capitalismo en todos lados. Por tanto, la fe en el progreso y este positivismo progresista se va instaurando en este concepto de la fe del ser humano en este proceso del progreso y en el nacimiento de esta ciencia. Bueno, el positivismo es lo que nosotros le vamos a llamar esta ciencia que se empieza a elaborar con un cierto método ya establecido. La sociología busca poder establecer un método tan efectivo como el de las ciencias, ¿ya? Las ciencias formales que ya están en esa época avanzando y extendiendo la realidad en que ellas se desempeñan. Entonces, el positivismo es una actitud y una doctrina que va a tender a normar y a volverse absoluta en torno a la confianza que las ciencias puedan tener de sí mismas y en torno a su hecho científico. O sea, el positivismo viene a ser sinónimo de conocimiento certero, de conocimiento objetivo que le llamamos nosotros hoy día. Y ahí aparece San Simón, que es parte de este socialismo utópico, donde a partir de estos cambios, pensando en la República de Platón, en algunos casos, él dice que los que deben conducir la sociedad son los que tienen más aptitudes de conocimiento. En este caso los filósofos, en este caso los intelectuales, así como los filósofos podían conducir la República para Platón, en este caso él dice que estos procesos de cambio que se van gestando ameritan que personas con estas capacidades, este desarrollo cognitivo, ¿cierto?, este pensamiento, son los que deben guiar estas sociedades. Y él en cierta forma anuncia estas grandes leyes y afirmaciones de esta sociedad que va progresando y que supuestamente se vuelve más humana en torno a este concepto del progreso. Claramente el socialismo utópico es utópico. Piensa que el progreso va a generar, ¿cierto?, un beneficio para todos. San Simón se le reconoce dentro de este proceso que va formando a la sociología, pero obviamente va siendo reemplazado su pensamiento por otros que van acercándose más al ámbito de la sociología. Bueno, como decíamos anteriormente, las revoluciones burguesas son el hecho mismo que generan estos cambios y que son el motivo y fundamento de pensar la realidad social en razón a estas transformaciones. Por un lado, la francesa, 1789 decíamos, que generó cambios positivos y negativos, según quien narre cuenta la historia de la Revolución Francesa, pero que en cierta forma genera un cambio en la sociedad, cómo se entiende la sociedad, y sobre todo establece la iniciativa de crear una nueva sociedad. La Revolución Industrial, por un lado, establece el concepto del capital, del industrialismo, de la industrialización de las sociedades, y están
orientada específicamente a este concepto de la transformación del mundo occidental, de la transformación de lo agro a lo urbano, de la oligarquía al nuevo burgués, el burgués que entra en un ámbito de comercializar, ¿cierto?, los medios, los productos. Por ende, si en algún momento la gente tenía riqueza o estatus en relación a la tierra, recuerden que en la oligarquía su estatus ni riqueza está relacionado con el ámbito de la propiedad, la tierra, ahora va a ser aparece un nuevo tipo de clase social que es el burgués, que no está ligado a la tierra, sino al ámbito de su poder adquisitivo en torno al comercio. Eso genera también nuevas clases sociales, la clase proletaria, según Marx, nuevas disputas, la lucha de clases, según Marx, ¿cierto? Y también otros procesos como lo burocrático, según Weber, que se empiezan a instaurar en nuestras sociedades como aspectos, ¿cierto?, sociales. Entonces la sociología, las ciencias sociales, miran estos cambios como fundamentos que comienzan a repercutir en todo este cambio de paradigma, como decíamos, ¿cierto?, al principio, sobre cómo entendemos la sociedad y que hay que replantearse esta sociedad, porque lo que conocíamos anteriormente se ha transformado. Entonces, Salvador Giner, en su teoría sociológica clásica, dice: múltiples reformas, desde la abolición de la tortura judicial y la mejora de las condiciones penitenciarias, hasta la abolición de la esclavitud de las colonias ultramarinas, pasando por el fomento de las ciencias y las artes, se realizaron con el convencimiento de que eran parte y posible y deseable del progreso constante de la humanidad. Entonces, fíjense, en ese aspecto como que va sonando bien lo que la modernidad va gestando, y que claramente hubiera un proceso bueno, como este concepto, ¿cierto?, de dejar de lado la esclavitud, o establecerla como un hecho que no tenía razón ni fondo en esta nueva sociedad que se está planteando. Entonces, la institución misma de la sociología como ciencia social se realizó en consonancia con esa recién descubierta confianza en la humanidad, en esa capacidad de emanciparse de las servidumbres de la ignorancia, por un lado, porque hablamos de una sociología que va a entender estos cambios como cambios que se fundamentan en esta nueva búsqueda de conocimiento, en una barbarie que están marcadas por la institución que establece nuevos derechos, y la indigencia, porque supuestamente este progreso va sacando a la gente de la pobreza, que es paradójico, porque las sociedades industriales o las sociedades que se van industrializando generan condiciones paupérrimas de vida, trabajo infantil, trabajo de la mujer, que son mal pagados, trabajos de 12 horas, 16 horas, donde no hay derechos con el trabajador. Todo eso va cambiando posteriormente con las nuevas leyes, pero en su inicio es un gran problema también de deshumanización. Eso lo va a plantear Marx desde su lectura del Capital. Entonces, en base a eso, las revoluciones burguesas marcan tres procesos importantes. En resumen, la urbanización. Hay un resultado en torno al ámbito industrial, donde las personas en cantidades, ¿cierto?, importantes entre el siglo XIX y XX se van a desarraigar de su entorno rural y son trasladadas al ámbito urbano. Bueno, Entonces, eso genera un cambio total e importante. Piensen en la crisis del salitre en América Latina y en Chile en 1930, que va a haber una obligación de generar una migración, ¿cierto?, del campo a la ciudad, donde se establecen estos cordones de pobreza fuertemente alrededor de la ciudad. Eso fue un ámbito que no solamente pasó en Chile, sino en varias partes de América del Sur. El concepto de la religión, el proceso de la secularización, donde esta revolución va generando que lo religioso se vaya al ámbito de lo privado. Cada vez se va privatizando más lo religioso y se les va, ¿cierto?, parcelando en un ámbito donde no haya mucha influencia de lo social. Entonces la religión va perdiendo fuerza, específicamente la institucionalización religiosa. Y este proceso del socialismo, donde hay una serie de cambios que van poniendo ciertos
reparos en torno a este proceso de extensión del capitalismo, donde se busca una protección para la nueva clase trabajadora, ¿cierto? Donde se puede establecer una sociedad que sea un poco más igualitaria y comienza a gestarse un proceso, ¿cierto?, social que va a tener varios hechos históricos que van a generar ciertos cambios profundos en nuestras sociedades. Por ejemplo, 1917, cuando comienza la revolución en Rusia, la destitución del zar, el inicio de un proceso, cierto, importante a través de el manejo de Lenin y Stalin, ¿cierto?, que van a establecer una lógica del comunismo. Bueno, todo lo que se va a gestar como la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial, 1945 en adelante, que separa el mundo en dos esferas, ¿ya? En dos epicentros, que por un lado está el capital y por otro lado está el comunismo. Todos estos cambios van a gestarse desde acá, y también va a ser de interés para la sociología de cómo pensar estas transformaciones que se van dando en el mundo. Por ende, podríamos resumir estos cambios de la modernidad en 5 puntos. La secularización, que la vamos a explicar como esta pérdida de lo sagrado. La racionalización instrumental, esta nueva lógica que se instaura en todos los ámbitos de la sociedad, donde el sujeto actúa racionalmente, pero en base a un cálculo, en base a un fin, una racionalización instrumental. La voluntad emancipadora, que sitúa, ¿cierto?, este deseo de emanciparse de las estructuras tradicionales o de cualquier situación que tienda a coercionar la libertad de las personas. La fe en el progreso, uno de los puntos fundamentales de la modernidad, pero también la llegada del ateísmo, que se expresa a partir, ¿cierto?, de una forma mucho más radical en esta época de la modernidad. Encontrábamos, ¿cierto?, ateos ateos en la sociedad antigua, sí, pero eran aspectos en que de cierta forma tendían a cuestionar un poco algunos ámbitos de la iglesia, pero no había una sociedad atea. Después de estos procesos se empieza a gestar, a incubar un pensamiento dentro del ateísmo. Bueno, eso lo vamos a explicar en su momento cuando lleguemos a ese punto. O sea, hablemos de la secularización. No es lo mismo secularización que secularismo. Nosotros estamos dentro de un proceso de secularización. Ya podríamos decir, desde el inicio de nuestra república comienza un proceso de secularización, porque el ámbito de lo religioso comienza a ser apartado, un espacio de menos influencia. Ya la iglesia no tiene tanta influencia en todo lo que hace y en todo lo que se decide dentro de lo social, sino que el Estado comienza a tomar ese predominio. Ahí diríamos que es un proceso de secularización, pero que no afecta al hecho religioso, porque es un proceso donde las sociedades van modernizándose y lo religioso pasa a ser parte de lo social. O sea, digámoslo de esta forma, la sociedad convive con lo religioso, ya no bajo lo religioso, sino con lo religioso. En cambio, el secularismo es una ideología que busca específicamente establecer totalmente la negación de lo religioso. Deme un momento que voy a cargar el celular. La negación de lo religioso. Entonces, estamos en una sociedad secularizada, pero que en algunos casos impone el secularismo, donde se niega totalmente cualquier tipo de participación de lo religioso. ¿Ya? Este es un tipo de sociedad que busca eximir, excluir lo religioso de todo. Un laicismo, en cierta manera. En algunos casos se ha dado, ¿cierto? En Francia, la prohibición a partir de ciertas leyes religiosas, donde las personas pueden observar su fe de manera privada, pero bajo ningún término en lo público, al grado de que no puede expresarlo a través de ningún tipo de objeto religioso, ni a través de una cruz, ¿cierto? Ni a través de algún velo, nada. Todo debe ser, ¿cierto?, eximido simplemente al ámbito de lo privado. Ahí convive la secularización con el secularismo. Entonces, en ese aspecto tenemos que tener esa diferencia. Estamos en una sociedad secularizada,
avanza cada vez más, pero también nos vemos enfrentados a estos procesos de secularismo. La religión por ningún motivo va a desaparecer, ¿ah? No va a desaparecer del hecho social. Se entiende que la religión es parte como sistema de lo que compone la sociedad. Sí nos enfrentamos a estos procesos donde la sociedad se va desencantando. Eso es lo que diría Weber. Hay un desencantamiento del mundo, donde va perdiendo específicamente fuerza en torno a esto de lo religioso. Nuestro país está viviendo ese proceso, ¿ah? Recuerden que antes se hablaba de los católicos nominales. ¿Cuáles eran esos católicos nominales? Que se consideraban católicos porque el abuelo, la mamá lo había llevado a la iglesia católica. Habían hecho la primera comunión, pero de eso nunca más se acercaron a la iglesia. No había una pertenencia a alguna parroquia, capilla. Simplemente eran católicos para los matrimonios, los bautismos. Entonces es algo que llamaba la atención en el mundo católico. Pero también desde los 90 en adelante, ¿cierto? Hay un cambio en el país. Cuando entramos al proceso democrático, donde hay un repunte del progreso en Chile en torno al mercado, a la capacidad de ingreso, ¿cierto? De consumo, que aparece una generación donde también tiene esa misma realidad católica, los evangélicos nominales, donde se consideran evangélicos, pero no participan en ninguna comunidad, no están sujetos a ningún tipo de comunidad, solamente aparecen para fechas particulares, Navidad o algún tipo de servicio fúnebre, pero no hay una cercanía. Entonces nos encontramos también con ese fenómeno dentro del mundo evangélico, pensando que el mundo evangélico, sobre todo desde el punto de vista pentecostal, era militante totalmente. Estaban en todas, de lunes a domingo. Pero algo pasó en los 90 que esa realidad comienza a flexibilizarse. Eso también tiene una explicación sociológica que lo podemos ver en su momento cuando entremos a discutir esos procesos. ¿Mm? Pero está presente también esa secularización y que podríamos decir que con el avance del ateísmo en Chile estamos también en un avance del secularismo, donde en algún caso hay grupos sociales que se van a volver intolerantes a lo religioso. Ya lo encontramos en algunos casos, estos feminismos radicales, ¿cierto? Estos grupos o minorías sociales que están totalmente en desacuerdo de que lo religioso participe en ciertas discusiones sociales. Eso ya no es secularización, eso es secularismo. La razón instrumental se basa en esta civilización que tiende a tecnificar todo, se basa en la técnica, una mentalidad tecnocientífica, donde todo se responde a partir de la ciencia, o hay una clara confianza en la ciencia, una ciencia y técnica que arman y constituyen toda nuestra realidad, donde estamos pendientes de cómo esta ciencia nos va haciendo la vida más fácil, ¿cierto? Más cómoda, y que también hay una diferencia entre ciencia y razón instrumental. La ciencia es el conocimiento, el método que establece, ¿cierto? Desde el Renacimiento en adelante, como protociencia, y después se va elaborando esta ciencia. Pero la razón instrumental es esta reducción del saber a lo práctico que niega todo tipo de trascendencia. Entonces, por un lado está la ciencia que va haciendo ciertos cambios, descubrimientos, que tiene una finalidad positiva, pues está la otra, la razón instrumental, donde solamente se calcula beneficios y todo lo que no permita que esos beneficios se lleven a cabo, lo va dejando de lado o lo va excluyendo. Por ejemplo, el ámbito de lo religioso. Entonces, hay aspectos de ciertas racionalidades que ven que la religión es un estorbo para que haya un avance en nuestras sociedades, considerando que lo religioso hoy día simplemente eh, eh, perpetua o va a perpetuar eh, aspectos que por la época en que estamos deberían ser superados. Entonces, ahí está el ámbito de quitarle validez a la palabra de Dios, por ejemplo, de quitarle base a la palabra de Dios, porque ya la razón considera que creer en estos asuntos de la palabra de Dios, de los milagros, de los principios bíblicos, no corresponde a la época que estamos viviendo. Eso es para el oscurantismo, para, ¿cierto?
comunidades arcaicas, no para una sociedad que se instaura en la racionalidad. Entonces esta discusión también sobre el concepto en torno a la teología y la ciencia como tal. Y que estamos en una sociedad tan ¿cierto? Tecnocientífica, una sociedad tan tecnológica que pensamos que la ciencia tiene respuesta para todo. Piense que hay argumentos que son sumamente ridículos, pero que si hay una universidad o un instituto que lo validó con una investigación, la gente lo cree. O la gente siempre está esperando, bueno, ¿qué dice la ciencia sobre esto? Antes de tomar una decisión. Ahí está la validez de la civilización tecnocientífica. Hermano Alejandro y Jessica. Sí, en lo filosófico se tomó lo que Nietzsche postulaba, de alguna manera. Es que este autor, Friedrich Nietzsche, va a plantear que en la Gaia Ciencia, él plantea el concepto de la muerte de Dios, ¿cierto? Dios ha muerto. Claro, él está mostrando, y en cierta forma está criticando a esta sociedad moderna. Porque Nietzsche se considera como los padres del posmodernismo o de la posmodernidad, porque él hace una crítica muy ácida a la modernidad. Y en este contexto, él claramente establece el problema de esta sociedad que declara la muerte de Dios. ¿Ah? Profesor, es que mi pregunta va porque, por lo mismo que dice usted, básicamente cuando uno lo lee pareciera que ironizara de alguna manera con lo que también es lo que uno puede leer de lo que se refiere el opio del pueblo. O sea, de alguna manera, nosotros como sociedad, todo lo que no nos deja avanzar, lo valórico, todo eso, ¿no es cierto?, que es lo que habla el relato postmodernista, a la vez es como tomarse de la idea de Dios y que ante eso, al no practicarlo, nosotros vendríamos a su vez, no avanzar. Y de ahí que plantea de alguna manera la muerte de Dios, o sea, de que toda la idea, o sea, así como de que Dios encarnara esas cosas, o las personas que creen que Dios encarnara esas cosas, no pueden avanzar. Y de alguna manera, entre comillas, también se podría creer de que los postulados, porque varios se toman de cierta idea de Nietzsche para poder pensar una sociedad totalmente secularizada, podría avanzar más que una que tenga esperanza en algo etéreo que no se puede medir científicamente. Ya, dos cosas. Hay un texto que se llama El Anticristo de Nietzsche. Léanlo. No se van a encontrar con el diablo ahí ni van a perder la fe. Nietzsche plantea algo, él escribe aforismos, que son pequeños proverbios o dichos, ¿cierto? En relación a este diálogo que tiene que se basa con el concepto de anticristo. Pero él dice, mire, existió solamente un cristiano, dijo, y ese fue Jesús. Ese fue el único cristiano que él encuentra que realmente vivió el cristianismo. Todo lo demás se ha distorsionado en relación al cristianismo. Entonces lo que él plantea específicamente es que hay una crítica en la modernidad. Toda esta promesa de la modernidad él la pone bajo sospecha, porque no es tan así este logro y este beneficio que nos promete la modernidad. Por eso entra en crisis la modernidad y aparece la posmodernidad. De hecho, podríamos decir Nietzsche es uno de los pensadores que nos anticipa la crisis de la modernidad. Pero también toma el ámbito del cristianismo, sobre todo en este concepto más allá del bien y del mal, y también en otro de sus textos donde el cristianismo tuvo la culpa de modelar los valores, que cambió, ¿cierto? Invirtió el concepto de los valores. Entonces, para no entrar tanto en la discusión de Nietzsche, él responsabiliza al cristiano también por este concepto de debilidad en el ser humano. Hay ciertas debilidades en el ser humano son responsabilidad del cristianismo. Entonces él está estableciendo la idea del superhombre, ¿ya? Este concepto de la voluntad de poder, el superhombre, ¿ya? Que ha sido mal leída por algunos en Nietzsche. ¿Ya? Porque algunos dicen que el nacionalsocialismo se basa en el superhombre de Nietzsche. Sí, hay una mala lectura ahí de Nietzsche.
Pero si nosotros rescatáramos a Nietzsche para esta idea, Nietzsche está poniendo en duda esta concepción. Sí responsabiliza al cristianismo también de muchas de estas cosas. Ahora, el punto sí es pensar qué cristianismo está debatiendo Nietzsche en esa época. Porque cuando uno lee estos autores como Nietzsche, como Hume, que es anterior a Nietzsche, que ponen en duda ciertos temas de lo religioso, tenemos que entender qué aspecto religioso está poniendo en cuestionamiento. Que no es la teología piadosa que uno piensa de la época que uno vive, aunque esta teología también tiene sus defectos. Hay un tema ahí que es potente, por ejemplo, el deísmo, esta idea de que Dios creó y después se fue y dejó funcionando esto como lo conocemos, donde la religión lo tomó como un elemento eh, de un mecanismo de control. O sea, Dios dejó este orden, por ende hay que mantenerlo y perpetuarlo. Pero nunca ha pensado Dios dejar un orden que es injusto. Entonces no podíamos atribuírselo a Dios. Entonces el discurso que tiene Marx, por ejemplo, al establecer que la religión es el opio del pueblo, se basa específicamente en esta teología de las lágrimas, donde la gente se consuela con el cielo y no le permite actuar o transformar esta sociedad inhumana, ¿cierto?, desigual, por una sociedad mejor. Entonces él dice, el problema está en la teología, en la religión que adormece a las personas. Pero ¿qué teología y qué religión? Claramente hay una teología y una religión que está aprovechándose de las personas también, porque hay un discurso religioso que plantea en esa época que la gente tiene que conformarse con lo que Dios le dio. Entonces, si usted es una persona sumida en la pobreza, quédese con eso, porque Dios le dijo que es así. ¿Ya? Si usted vive la injusticia, bueno, piense en el cielo y no en cambiar estas injusticias. Entonces, hay una teología que, dentro de todas las teologías que están formándose en esa época, que estos autores van en contra de ellas. Por eso yo creo que plantear que autores son ateos porque critican la religión de la época, hay que entender qué religión están planteando. Sí, estoy de acuerdo de que Marx no está simpatizando con el cristianismo, de que Nietzsche tampoco, pero su crítica va realmente a una puntualidad, hay que puntualizarla a un movimiento religioso de la época y una teología de la época como tal. Que si yo fuese Nietzsche en esa época, criticaría lo mismo de los religiosos en ese tiempo, porque son mecanismos que están abusando de ciertos procesos, ¿ya?, que este tipo de teología ha sacralizado, lo ha dado como válido, como que Dios está de acuerdo con eso. Y no podríamos, que es una forma en cómo se usa los religiosos, si se dan cuenta. Cuando nos conviene y nos beneficia, lo sacralizamos. Decimos, Dios quiere esto. Cuando no, lo cuestionamos. O sea, ahí hay un tema que estos autores, que Paul Ricoeur, este filósofo francés, dice son los maestros de la sospecha. Marx, Nietzsche y Freud son los maestros de la sospecha. Te hacen sospechar de la realidad que estamos, que no es tan buena como se plantea muchas veces. Entonces la modernidad se planteó como un buen discurso, una nueva forma, un logro para todos. Bueno, Marx, Nietzsche lo ponen en cuestionamiento. Así que eso es lo que podríamos decir en este momento. Claramente lo vamos a ir profundizando a medida que avanzamos. Pero gracias por su acotación. Nos ayuda a discutir también desde otro ámbito estos procesos. Eso nos hace pensar que hay una sociología crítica también a estos procesos. La sociología nace pensando este cambio, buscando este orden, añorando ordenar la sociedad, pero también hay una sociología que lo critica, porque no es tan ideal como se plantea. El otro punto es la voluntad emancipadora. Emancipación del sujeto, sobre todo el tema de la ilustración en torno a los mecanismos religiosos, ¿cierto?, tradicionales, que planteaba la cosmovisión, ¿cierto?, teocéntrica. La emancipación del ciudadano en torno a la democracia, en torno a estos poderes absolutos, en torno al Estado monárquico, ¿cierto?, a un Estado que no piensa en el sujeto. Se va gestando en torno a este concepto de la democracia.
emancipación del proletariado, que busca emanciparse, ¿cierto?, de los dueños de los medios de producción. Entonces son mecanismos que ustedes se dan cuenta que aparecieron en la modernidad. El sujeto se quiso independizar de lo religioso, se quiso independizar de los poderes absolutos, se quiso independizar, ¿cierto?, de la forma de economía que estaba en esa época, que todavía está. La emancipación de la mujer, sobre la aparición del derecho a voto de la mujer, que se instaura, ¿cierto?, a mediados del siglo XIX, que hoy día obviamente es muy distinto lo que las mujeres pedían en esa época a la que piden hoy. ¿Ya? Yo estoy totalmente de acuerdo con la emancipación de la mujer. Creo que es muy importante que en esa época la mujer tuviera voto, que hoy día tenga visibilidad en lo social. Es muy importante eso, es trascendente. Pero no estoy de acuerdo con las petitorios hoy día de los feminismos radicales, ¿ah? Que han establecido que el aborto es un derecho de la mujer. O sea, mezclan el concepto del derecho con el ámbito de lo valórico. Ahí hay un tema que hay que pensarlo desde la sociología, cómo eso se ha ido, ¿cierto?, encaminando y que no es representativo específicamente, porque si yo estoy seguro que si se hiciese una encuesta a nivel nacional de lo que la mujer hoy día piensa sobre el aborto, por lejos se opone al concepto de aborto, ¿ya? Claramente hay procesos que se debe agilizar cuando hay un embarazo, ¿cierto?, con problemas, cuando se dan ciertas situaciones que ponen en peligro la vida de la mujer. Pero eso decir que yo tengo derechos sobre mi cuerpo y que el aborto visibiliza esos derechos, es como reducir toda esa problemática, entendiendo que la mujer tiene otros problemas también que debe enfrentar, como una forma de, de- de trabajo o de mercado del trabajo que la discrimina por todos lados, desde el contrato, desde el seguro social, de todos esos elementos la mujer todavía sigue siendo, ¿cierto?, doblegada por el modelo económico. Pero estas situaciones involucran, como lucha la mujer, el tema del aborto. Es como irrisorio, es como que no piensan en las mujeres. Las feministas no piensan en sí mismas, en la mujer, y en la necesidad que tiene la mujer hoy, que tiene que tratar de mejorar. Ahora, para muchos de estos movimientos emancipadores se gestó la religión como un obstáculo. Pues eso también depende del movimiento y cómo se leyó, porque cuando hablamos de los derechos civiles en Estados Unidos, sí, po, hay gente que vio la religión como un obstáculo. Sin embargo, hubieron grandes representantes de los derechos civiles que a través de un movimiento de paz, como Martin Luther King, ¿cierto?, Eh, estableció la manera de que a través de la paz, de los valores cristianos, se podían generar cambios en los derechos civiles. Entonces, Martin Luther King genera un- una importante diferencia en torno a que la religión puede ser un obstáculo. Pero la sociedad moderna toma mucho de estas luchas hoy día hoy día deberíamos hablar de la lucha, perdón, en torno a la identidad de género, que se ha masificado también en todo el mundo a través de diferentes aspectos. Mm. Cada vez la sociedad busca emanciparse de otras cosas. Y la fe en el progreso, esta historia de progreso, esta noción de progreso, esta mística del progreso, también nos va generando cambios profundos. La gente espera siempre en el progreso, se maravilla y tiende a obnubilarse por el progreso. Pierde la visión de otras cosas por el deseo de progresar. Piensa que la gente ya está más pendiente de cuál es el nuevo teléfono que va a aparecer, en vez de entender las realidades que hoy día vivimos en todas nuestras sociedades. La gente está más preocupada de llegar a Marte que darle un vuelco al problema del cambio climático. El concepto del progreso es algo que se establece como un discurso, ¿cierto?, eh, que nos beneficia, pero que en cierta manera también tiene altos costos. Por no hablar de Dominga, para no ser tan puntual ahí, todo el impacto medioambiental que va a producir si comienza todo ese proyecto Dominga, algo inmenso.
Entonces uno dice, bueno, pero el progreso nos llama a generar estos cambios. Bueno, hoy día estamos en la etapa de decir, bueno, ¿qué cosas vamos a valer más? Es como cuando pusieron el mall ahí en, en Chiloé, ¿cierto? Tienes tremendo mall, está, la gente decía que vive en ese sector, bueno, necesitamos trabajo. Y por otro lado, los que viven fuera de ese sector, que vienen de la ciudad de Santiago, cómo se echa a perder una visión tan linda con un tema que es un icono de la modernidad. Ahí están los dos elementos que se conjugan. Entonces, para un lado el progreso es bueno y para otro es dañino. Entonces hay que pensarlo sociológicamente. ¿Ya? ¿Cuál sería la manera de entender estos cambios que se van dando? ¿Cómo lo asimila la persona, en cierta manera? Entonces el progreso es, para la visión en general, la religión no es un obstáculo. Para el progresismo, sí. El progreso trata de convivir con lo religioso. Inclusive trata de modernizar inclusive lo religioso. El progresismo lo ve como un obstáculo, porque en cierta manera el progresismo ve que la religión coloca esa cuota moral, valórica, a lo que quieren hacer. Entonces, cuando está de por medio esa cuota moral o valórica, se ponen obstáculos para el avance. Entonces, ahí estarían los grandes problemas en torno al tema del progreso. Y, concluyendo con esto, el ateísmo. Mano Alex. Sí, ahí hay un tema con el tema del progresismo. Nosotros, para ponerlo en contexto, a nosotros nos pasaron un gol con la pandemia. Nosotros atravesamos un punto de no retorno en relación, por ejemplo, al tema de la alteración del ADN. Me refiero puntualmente a las vacunas que son de tercera generación, las que se llaman ARN mensajero, que hasta el nacimiento de estas vacunas, que la gente no conoce esto, pero es la primera vez en la historia que se utiliza ese tipo de vacunación en personas, en humanos, porque la tecnología usada en el ARN mensajero solamente se había usado en plantas, en vegetales, a través de la transgenia, pero no se había aplicado jamás en ser humano. Y a raíz de esta pandemia y de la urgencia de sacar una vacuna, se experimentó con estas tres vacunas que se llaman de tercera generación, ¿verdad? Pero que había un paso moral que por algo nunca, porque la tecnología para hacerlas estaba hace muchos años, desde la lectura del código genético, se podía haber aplicado esta tecnología y de hecho se aplicaba, como bien digo, en los transgénicos, pero nunca se había hecho en seres humanos porque había un código moral que lo detenía. Pero esta pandemia hizo que ese código moral pasara a segundo plano y se generaron dos vacunas de este tipo, que son la famosa Pfizer y la CanSino. Y eso demuestra, ¿verdad?, que también eh, hay un aprovechamiento social en base a una realidad existente para dar libertades que en otro contexto no las daríamos y que nosotros asumimos hoy día. Nadie cuestiona una vacuna de ese estilo, nadie dice, o sea, sé que hay movimientos que están en contra de la vacuna, pero eso siempre ha sido así, desde mucho antes de esta vacuna, o sea, hay gente que simplemente no se vacuna, pero el punto está en que no hay nadie que levante la voz y diga, ojo, esto están haciendo, o sea, yo sé que he leído al respecto, pero no es una voz que se escuche. Sí, simplemente todos dicen, ok, hay que vacunarse porque estamos en pandemia y esto nos va a dar salud, pero no están pensando en las posibles consecuencias que tenga en un mañana el haber saltado ese paso, esa ética moral que se traspasó ahora. Y eso demuestra Excelente. plenamente el progresismo. Por supuesto, muy buen ejemplo. El tema transgénico es un problema que está invisibilizado. ¿Ah? O sea, hace rato que no se habla de eso. Y creo que con el tema de las vacunas se cubrió muy bien, porque aquí la bioética no funcionó. No se gestó. Por el apremio de poder de tener la mortandad que estaba generando el COVID-19, ¿ah? Que si ustedes se dan cuenta, ya es imposible creer que esto se gestó naturalmente. Poco probable pensar que el COVID es un proceso biológico natural que apareció.
y que empezó, ¿cierto?, a extenderse a través del ser humano. Claramente uno ve clara la alusión a que esto tiene una intervención eh, biológica, científica. ¿No? O sea, hay una finalidad detrás de eso, que como usted bien dice, los años nos van a ir mostrando qué daños ha generado esto más que beneficios. Totalmente, que es una de las vacunas que vamos a incorporar ya por vida. Todos los años vamos a tener que estar vacunándonos con estos asuntos. Entonces, ¿cómo ha ganado la empresa farmacéutica con esto? Increíble, los privados. Bueno, entendiendo que hace poco salió eh, dentro de estas revistas económicas que los ricos triplicaron su riqueza con la pandemia, increíble. ¿Ah? Hay países que se empobrecieron, lo- aspectos de personas que cayeron en su escala de sobrevivencia social y otros la triplicaron. ¿No? Tema comprensible. Muchas gracias, muy buenas las intervenciones que han tenido, muchas gracias. Y el ateísmo, terminamos con esto, el ateísmo, obviamente esta postura de que se instaure la modernidad, esta idea de la increencia. El ateísmo teórico, aquellos que tienen una argumentación racional sobre la existencia de Dios, y el ateísmo práctico, aquellos que viven como si Dios no existiese. La mayoría de la sociedad vive como que si Dios no existiese. El problema es cuando nos topamos con gente que argumenta esto. Ahí hay que tener claridad. Y uno podría decir que hoy día hay ciertos centros educativos, ciertos procesos educativos que están generando muy fuertemente esta argumentación sobre la inexistencia de Dios o sobre la poca necesidad de lo religioso. Entonces ahí hay que ver. Hay un autor, Charles Taylor, que escribió un libro que se llama La Era Secular, que dice que en un periodo de nuestra historia, planteemos más o menos entre la época de la Ilustración hacia atrás, el siglo XVII hacia atrás, la gente es imposible que no creyera en Dios. O sea, todos los que no creían en Dios o que insinuaban no ver a Dios como algo necesario eran totalmente desacreditados, excluidos, inclusive perseguidos. Pero algo pasa después de este siglo en adelante y que todo esto cambia. Entonces, hoy día, siglo XXI, llamarse cristiano o creyente es algo que debemos fuertemente justificar, porque somos nosotros ahora los creyentes los que nos vemos cuestionados por creer. Entonces, en un poco más de 3 siglos, esto cambió radicalmente. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿qué sucedió con estos procesos de secularización, secularismo, que se fueron instaurando inclusive en los ámbitos más íntimos de lo social? Bueno, la sociología lo va a ir pensando en relación a esto. Entonces, estos son los 5 procesos de la modernidad que podríamos decir son las instancias previas, ¿cierto? Donde la sociología va naciendo y se va gestando este pensamiento sociológico para llegar a comprender los cambios de la sociedad. ¿Qué hemos dicho hasta hoy día o hasta ahora? La sociología nace como una ciencia que busca pensar el cambio social, que busca ordenar la sociedad a través de estas transformaciones que se han dado, añora el orden, se establece como un orden, y en tercer lugar, ¿cierto? Es una ciencia que busca al mismo tiempo comprender las diferentes transformaciones que la sociedad vive. Entonces propone una ciencia para alcanzar poder alcanzar a comprender esas transformaciones. ¿Bien? Bien, nos dejamos hasta acá para no pasarnos en el tiempo. Como primera clase, avanzamos muy bien. Y gracias por las aportaciones, estuvieron muy buenas. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Por mi parte, no, estamos claritos. Excelente. Entonces tienen el Power, tienen el texto de Ritzer. Entonces la tarea sería ustedes ir repasando estos mecanismos que estamos explicando y en la próxima semana ya nos vemos nuevamente ahora con los sociólogos de partida, que va a ser Durkheim y Weber. Nos falta ver algo de Comte, que es lo que viene, pero es muy breve, como uno de los iniciadores de la sociología, pero aún no es sociólogo. Y entramos ya al tema de la sociología de lleno, cómo va pensando la sociología estos cambios,
y cómo se va estableciendo este método sociológico en relación a estos campos. Bien, espero haberles abierto el apetito sobre la sociología, les haya interesado el tema y vamos en camino hacia ver cómo pensar nuestra sociedad hoy también a través de estas herramientas que nos va a dar la sociología.